Y ahora, como cada 15 días, ha llegado el momento de abrir la tertulia que dedicamos a lo que nosotros denominamos las humanidades, a falta de mejor definición, y en la que cabe de todo, pero principalmente estudios que han realizado nuestros investigadores o investigadores de otros lugares que tienen que ver con nosotros y que nos han llamado la atención. Hoy vamos a hablar de un asunto muy curioso y que marcó la vida de mucha gente, porque los y las oyentes que como nosotros peinan canas o ya ni siquiera peinan pelo, algunos sobre sus cabezas, y no estoy mirando a nadie, sin duda recordarán aquellas sesiones de cine de hace 40 o más años que venían precedidas por un entremés documental con esta sintonía. Y después salía una voz engolada que decía: el caudillo ha inaugurado otro pantano. Bueno, esto era el NODO, que es el acrónimo de Noticiarios y Documentales. Desde 1943 hasta 1975 el NODO fue uno de los principales instrumentos de propaganda, pero también de información y de entretenimiento al servicio del régimen franquista y a la mayor gloria del dictador. Claro, nuestra invitada de hoy es una joven historiadora que prepara su tesis doctoral sobre un tema muy sugerente: cómo reflejó el NODO durante más de 30 años la vida en el País Vasco. Una invitada que nos presenta ya nuestro contacto en Euskadi que escucha, Juan Aguirre. Arratsaldeon, Juan. Arratsaldeon, compañero. Qué feliz. Qué chulada lo de hoy, tío. Pues sí, es un trabajo muy interesante, muy bonito, que está llevando a cabo Claudia, y además que ya veis, sin esperar a que él acabe, la hemos traído así secuestrada para que nos anticipe un poco esta tesis doctoral, este programa de doctorado que está cursando en el Departamento de Historia Contemporánea de la UPV, Claudia Gómez García, que es, claro, licenciada en Historia y máster interuniversitario en Historia Contemporánea por la UPV. Bueno, pues aquí está con nosotros Claudia Gómez. Arratsaldeon. Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar a desgranar este curioso acontecer del NODO. Yo no sé, en distintas ocasiones se ha señalado que el NODO tuvo su origen en Bilbao, o más precisamente que unos acontecimientos sucedidos aquí dieron motivo a la creación de este aparato de propaganda audiovisual. ¿Podrías explicarnos de qué acontecimiento se trata y si tiene visos de ser verdad toda esta teoría? Claro, se cree que NODO surgió después de este suceso por la cercanía que tiene en el tiempo. El suceso al que se refieren tuvo lugar en agosto de 1942 en la Basílica de Begoña, aquí en Bilbao. Era una reunión había una reunión de un tercio de carlistas que reciben el nombre de la propia basílica, Nuestra Señora de Begoña, y hubo la visita del general Varela. En aquel momento era ministro del Ejército. Como había diferentes conflictos, había tensiones entre las diferentes familias del régimen, los falangistas y los carlistas, hubo un atentado en el que, aprovechando esta reunión, un falangista lanzó una granada con intención de alcanzar al general Varela en dicha reunión, lo que provocó una serie de heridos, alcanzó a 6 requetés. Por tanto, no había ningún medio de comunicación estatal que recogiera la noticia, y se cree que sí que hubo un medio de comunicación, en este caso alemán, la UFA, que recogió la noticia. Sin embargo, no se han encontrado los documentos audiovisuales que reflejen este hecho. Entonces, únicamente se puede ligar por la cercanía en el tiempo. Y esto llevó al régimen a pensar que había que tenía que tener un canal para contar estas cosas o cosas parecidas, o por lo menos para no contarlas, ya que había que no contarlas, ¿no? Efectivamente, se creía en la necesidad ya de un medio de comunicación controlado por el gobierno, por el régimen en este caso, y dar un discurso a la población favorable a ello. Tú citas en tu trabajo, para explicar puesta en marcha del NODO, una frase que dijo un prohombre del régimen que decía: el acorazado Potemkin hizo más comunistas que toda la prensa moscovita, para dar a entender el valor del adoctrinamiento por la imagen y por tanto la importancia de crear algo semejante, una especie de acorazado Potemkin, pero todas las semanas, o sea, una cosa terrible. Claudia, desde la perspectiva de una investigadora especializada en historia contemporánea, como es tu caso, ¿qué valor tiene el NODO? ¿Qué ofrece como fuente documental? Bueno, como bien has dicho, se trata de una fuente documental que nos acerca a la historia
del Estado, bueno, no solo del Estado durante la dictadura franquista, sino de diferentes países o de diferentes hechos que tuvieron lugar desde 1943, que es cuando nace Nodo, cuando se da el primer noticiario en las salas cinematográficas, hasta 1975, que es ya cuando concluye la dictadura. Sí que es verdad que Nodo se prolonga en el tiempo hasta el 81 y es historia viva, por decirlo de alguna manera. Nosotros recurrimos a ese medio audiovisual y podemos ver cómo era la vida de aquellos pero bueno, nosotros te hemos invitado aquí porque nos llamaba la atención tu estudio, que es cómo reflejaba el Nodo el País Vasco. ¿Qué volúmenes de contenidos vascos se registran en el Nodo y sobre todo, si se observa alguna peculiaridad de cómo se cuenta lo que pasa en el País Vasco en relación a cómo se cuenta lo que pasa en otras regiones? Bueno, en primer lugar, es una investigación que aún está en proceso, por lo tanto pueden salir todavía, o sea, las cifras pueden variar muchísimo, pero los acercamientos que hemos realizado, como hemos analizado algunos elementos vasquistas, como pueden ser deportes, la pelota vasca o las regatas de traineras, tienen un número, o sea, es bastante significativo en Nodo. Hemos encontrado, y en lo que se refiere a la Villa de Bilbao, 161 noticias. Entonces es un número bastante elevado, sí. Bastante elevado. En cuanto a la pelota vasca, unas 20 noticias, que hago de pronto igual si lo comparamos con unos deportes que pueden tener más seguidores, como puede ser el fútbol o los toros en aquella época, no puede ser tan significativo, pero al tratarse de un deporte que se localiza en una parte, en un territorio complejo, pues tiene su peso. Es decir, tiene bastante importancia. Alguien de Sevilla, pues igual tenía menos interés por la pelota y por las traineras que por el fútbol. Efectivamente. Pero eso tenía que tragar igual. Esto era obligatorio. Esto era obligatorio totalmente. Bueno, al comienzo del Nodo era obligatorio escucharlo de pie con las manos extendidas. ¿No es así esto? Pues yo no lo sé porque no llegué a eso. Yo pensaba que sí, Félix. Tengo años, pero no tanto. Yo eso se lo he oído a mis mayores. Sí, yo también he oído igual al principio. Igual al principio, la posguerra, en la primera posguerra. Sí, puede ser. Sí, precisamente en aquella primera posguerra, Claudia, ya has comentado que después, cuando se habló de lo de Begoña, que dentro del régimen había una tensión permanente entre los distintos sectores, ¿no? Entonces, quisiera que nos comentaras en relación al País Vasco, esa tensión, sobre todo entre carlistas y falangistas, que explotó ahí en Begoña en el 42, que los cuales chocaban entre sí por el tratamiento que había quedado a los aspectos culturales y que se consideraban identitarios de la cultura vasca y tal. ¿Esto tuvo su influencia en el modo como Nodo tocó los temas vascos? Sí, además es muy relevante el hecho de lo que ya hemos comentado, estas diferencias entre las diferentes familias, ya que el sector falangista veía todos aquellos elementos vasquistas igual a nacionalistas. Y separatistas. Utilizando claro, la terminología del ese régimen. Componente político del que queríamos hacer una separación. Los falangistas no entendían esta separación, lo veían todo, como bien has dicho, como algo separatista dentro del Estado español. Sin embargo, en la familia, lo que son los carlistas, la familia carlista, podía aceptar un sano regionalismo dentro de lo que es el Estado y veía como todos estos elementos podían ser integrados como un regionalismo más dentro de esa unidad estatal que pretendía el régimen. Oye, volviendo a lo de los deportes, pues parece que al dictador sí le gustaba la pelota y las traineras. Mucho, sí. Entonces, bueno, como al jefe le gustaban, pues ahí van, ¿no? Sí, pero yendo al otro aspecto que mencionabas, el del fútbol, que es más seguido por más gente, el Athletic, bueno, entonces le llaman el Atlético, ¿no?, de Bilbao, es uno de esos equipos que tienen una gran presencia en el Nodo. Luego dicen que Real Madrid era el de Franco, ¿no? ¿Cómo se refleja todo esto? ¿Cómo se presenta al Athletic y qué valores se le atribuyen? Se le atribuye unos valores claramente españoles y pertenecientes al régimen. De hecho, hablando, como has hecho referencia al Real Madrid, el noticiario recoge una noticia en la que hay un partido que se disputa, Athletic-Real Madrid, en el que se aboga más por ese sentimiento, ese enaltecimiento del equipo vasco frente al Real Madrid y esa victoria de los jugadores vascos y cómo
se realiza un enaltecimiento de los valores eso es, del precisamente por los no extranjerismos y este tipo de cosas que eran muy valoradas en Claudia nos está cambiando todos los esquemas con respecto al fútbol, ¿eh? No era el Madrid el equipo del régimen, iba a ser el Athletic, madre de Dios y la Virgen María. No sé si tanto como el Athletic, pero bueno, que era bastante valorado por el régimen. Sí. Y el nodo retrata, Claudia, un país católico fervientemente, donde reina una paz sin sombras, porque todo el mundo vive feliz, gracias al progreso, a los pantanos que ha citado Félix, a la prosperidad traída por el caudillo, que era como un padre para todos. De modo que acontecimientos graves, como lo que sucedió, hablando de pelota, en el frontón de Anoeta de San Sebastián, delante de Franco durante un partido del año 70, era completamente ignorado por el nodo, ojo, aunque no lo fue por la prensa ordinaria, la prensa de papel, curiosamente. Sí, efectivamente, en 1970, en un campeonato de pelota vasca, Joseba Elósegui, envuelto en una ikurriña en llamas, se tira por la balconada al grito de Gora Euskadi Askatuta, defendiendo un poco, bueno, los valores de esa idiosincrasia vasca que se estaba viendo claramente relegada por una unidad estatal en la que estos elementos vasquistas quedaban instaurados como un regionalismo más. Y claro, Nodo obviamente daba unas noticias dulces y agradables para que no se viera ese componente político que realmente el régimen quería transmitir. Que en este caso dio la noticia del partido de pelota, pero no dio, claro. No ha pasado nada. No pasa nada. Hay un oyente que confiesa tener 65 años y que pregunta, ¿alguien sabe quiénes eran la pareja del nodo? Porque cuando era niño, él recuerda a una pareja con cierto aire desenfadado y simpático, grabando todo con Franco en la Concha. Recuerda sus caras, pero claro, no sabe quiénes son. Bueno, supongo que sería un equipo del nodo que acompañaba a Franco, casi como la Guardia de Corps, ¿no? Claro. Oye, para ir acercándonos al final, Claudia, nos gustaría, hablando de que el nodo retrata un país fervorosamente católico, donde reina paz sin sombras y donde todo el mundo vive feliz, gracias al progreso y a la prosperidad traída por el caudillo, de modo que los acontecimientos tan graves como los que sucedió allí, en San Sebastián, en presencia de Franco, el lanzamiento, Joseba Elósegui que se lanzó, pues ha sido algo que ha ocurrido a lo largo de todo el nodo, de toda la historia del nodo. La eliminación de cualquier cosa que podía perturbar la paz social. La imagen, ¿no? del régimen. Insistimos, en tu estudio doctoral te ocupas concretamente de Bilbao, ¿no? Del País Vasco y, 3 provincias vascas, sí, y Navarra en perspectiva comparada. No, porque parece que el bocho a finales de los años 50 era un escaparate del nodo, ¿no? Para decir, sí, mira qué bien luego, estamos aquí. La villa refleja lo que es el desarrollismo industrial. Claro, la imagen industrial de España. Sí, claro, de España. El arquetipo del desarrollismo, ¿verdad? Qué bueno, eso es, efectivamente. ¿Queda mucho para que termine tu trabajo? Bueno, unos añitos todavía no. ¿Te queda todavía nodo por ver? Por ver. ¿Cuántos nodos te has visto ya? Pues bastantes, la verdad. Son años de nodo. Yo, termino la investigación en el 75. Como he comentado antes, se prolonga unos años más, pero yo me centro en lo que es la dictadura franquista y en cómo podemos ver esas particularidades, esos elementos vascos y la imagen propia del País Vasco. Oye, una pregunta, ¿cuántos nodos había al mes? ¿Qué era? ¿Uno al mes? Era 2 a la semana. No, eran 2 a la semana. 2 a la semana. Eso es. Pues sí que producía esta gente. El A y el B. Y en ocasiones el C. Había un C también. La propaganda a tope, Juan. Madre. Se dice, Claudia, que los redactores de nodo estaban tan bien adoctrinados que ni siquiera necesitaban comisarios o censores que revisaran la línea editorial, porque estaban imbuidos del espíritu del régimen. ¿Es verdad esto? Verdad, es algo muy curioso. Hacían una autocensura que no necesitaban un pasar por una censura. Ríete de Orwell. Sí. Claudia Gómez García, muchísimas gracias por traernos este estudio que verdaderamente, pues a pesar del trabajo que te está costando, merece y mucho la pena, ¿no? Para ver cómo se manejaban los mensajes en aquella época de la dictadura. Muchísimas gracias por estar aquí y nada, pues hasta cuando tú quieras. Queda citada para cuando lo acabe. Por supuesto. Efectivamente. Muchísimas gracias. Juan Aguirre. Ha sido un placer. Hasta dentro de 15 días.